Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más sobre doctrina. Bienvenidos al canal donde se hacen estudios profundos de la Biblia. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde el objetivo es que podamos crecer en conocimiento sobre temas importantes de verdad presente. Hermanos, sean bienvenidos a otro estudio más de la Biblia. Queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten y compartan este material para que así este ministerio pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con esta clase de temas. Vamos a orar porque necesitamos, con la ayuda de Dios, presentar este tema que quizás para muchos es nuevo o lo ignoraban. Así que vamos a venir de rodillas para orar. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des humildad para aceptar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a quitar de nosotros todo prejuicio y todo preconcepto y dejarnos guiar por lo que está escrito. Santifica nuestro corazón y nuestra mente con tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que tomen sus Biblias y leamos un texto bíblico que está en Oseas. Quiero que leamos Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice así: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y noten cómo dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El texto dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto era en ese momento para el pueblo de Israel, hoy es para nosotros. Si usted, hermanos, está falto de conocimiento, si yo estoy falto de conocimiento, puede que también seamos destruidos. Y esto, hermanos, es lógico y es claro. Una persona sin conocimiento es fácilmente engañada por Satanás. Una persona sin conocimiento es fácilmente engañada por falsos maestros. Una persona sin conocimiento puede que practique cosas o haga cosas que en su mente pensaban que eran correctas y que estaban agradando a Dios. Hermanos, cuando hay falta de conocimiento, podemos cometer grandes errores. Cuando hay falta de conocimiento, podemos levantar la mano para apoyar el error. Cuando hay falta de conocimiento, es la principal puerta para que entre la apostasía dentro del pueblo de Dios. Y quise usar como base este texto porque vamos a ver en este estudio que hay muchas cosas que practicamos dentro del pueblo de Dios porque así alguien nos enseñó, pero cuando vamos a la Biblia vamos a ver de que nos habían engañado o estábamos equivocados. Por eso es bien importante que nosotros, hermanos, seamos humildes en aceptar lo que está escrito. Porque si nosotros nos dejamos guiar por nuestro corazón y por nuestros sentimientos, podemos perdernos. Dios dice a través del profeta Jeremías, en el capítulo 17 de Jeremías, dice: engañoso el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, dice el texto, que escudriño la mente y el corazón. Por lo tanto, es peligroso que nosotros nos dejemos guiar por lo que sentimos. Nuestra norma de fe no tienen que ser nuestros sentimientos, sino que tiene que ser la palabra de nuestro Dios. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Vamos a hablar de las ofrendas cojas y enfermas. Vamos a ver de que este método de usar métodos equivocados para introducir dinero a la iglesia o para cualquier departamento de la iglesia, usando métodos ajenos
a lo que Dios ha establecido en su palabra, la sierva del Señor le llama ofrendas cojas y enfermas. Vamos a ver la Biblia, vamos a leer la Biblia y después vamos a leer citas del Espíritu de profecía. ¿En qué se basa el tema? Hermanos, la Biblia enseña de que el único método para que entre dinero a la iglesia y para cualquier departamento de la iglesia son los diezmos y la ofrenda. El diezmo es para la predicación del Evangelio, para el sostén de los obreros evangelistas, dice el Espíritu de profecía. Y las ofrendas son para el sostenimiento de la iglesia en esta tierra. Dos cosas que Dios demanda de su pueblo: los diezmos y las ofrendas. No existe otro método aparte de esto. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Cualquier hombre que se invente otro método aparte de este, vamos a ver de que Dios lo condena claramente en su palabra. Y noten lo que estoy diciendo. Por muy buenas que sean las intenciones en hacer algo, pero es posible que eso sea abominable para Dios. Saben, hermanos, que los peores errores y las peores atrocidades muchas veces se hicieron con buenas intenciones. Es terrible, hermanos. Ahora, vamos a ver que el único método que Dios usa para que la iglesia y la obra de Dios se sostengan en esta tierra son los diezmos y la ofrenda. No hay otro método. Espero que usted esté escuchando lo que estoy diciendo, hermanos. Y quiero que leamos los textos. ¿Por qué es importante que nosotros devolvamos los diezmos y la ofrenda? El tema aquí no es el humano. El tema acá no es el elemento humano. El tema acá es porque Dios lo pide. Alguien puede decir, ¿Dios para qué necesita diezmos y la ofrenda? Si el libro de Ageo 2:8 dice que de Dios es la plata y el oro de todo el mundo. Entonces, ¿por qué Dios necesita unos cuantos dólares de un hermano? ¿Por qué Dios pide los diezmos y las ofrendas? ¿Acaso Dios necesita comer? ¿Acaso Dios necesita dinero? Porque el tema de devolver los diezmos y la ofrenda lleva un trasfondo. Y es, aparte que sirve para que la obra de Dios se sostenga en esta tierra, Dios nos pide los diezmos y la ofrenda porque a través de los diezmos y la ofrenda, cuando se devuelven, estamos libertándonos de egoísmo y de avaricia. Téngalo por seguro que una persona que no diezma o no ofrenda, estamos hablando de los que tienen posibilidades de hacerlo, el problema no es económico, el problema es un problema interno. Una persona codiciosa y avarienta es un problema interno, es un problema espiritual. Y Dios, al pedir los diezmos y la ofrenda, quiere libertar a su pueblo de egoísmo, que reconozcamos de que Dios es el dador de todo y que gracias a Dios tenemos todo lo que tenemos. Así que en una forma de agradecimiento, nosotros devolvemos lo que a Dios le pertenece, los diezmos y la ofrenda. Eso sirve porque tenemos el concepto errado, un concepto apóstata, de que los diezmos son para el pastor, porque no hemos entendido correctamente el concepto de diezmo y ofrenda. Los diezmos no son para el pastor. ¿A dónde dice la Biblia que los diezmos son para el pastor? El diezmo es para Jehová, es Dios que lo pide. Es Dios que sostiene a los ministros, es Dios quien sostiene su obra en esta tierra. Cuando el pueblo de Dios, dado los diezmos y la ofrenda, lo hace pensando en Dios, no lo hace pensando en el pastor. El problema es de que muchos hermanos están prejuiciados y aún tienen en su corazón la avaricia, el egoísmo. El diezmo no es para ningún hombre. Yo doy los diezmos porque Dios me lo pide.
Es un tema de obediencia y fidelidad. El objetivo de pedir Dios los diezmos es que quiere libertarnos de egoísmo. A través de los diezmos y las ofrendas también estamos reconociendo que Dios es el dador de todo, de que Él es el que provee todo. Y esto lo reconoció Jacob. Noten cómo dice Génesis 28, versículos 20 al 22. Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, noten que aquí Jacob no está haciendo voto con ningún sacerdote levita, ni con ningún pastor. Está haciendo un voto con Dios, un pacto con Dios. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Noten que el tema aquí es Dios, el centro del diezmo y las ofrendas es Dios. Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diese, noten, el diezmo apartaré para ti. Aquí no existían sacerdotes levitas, aquí no existían ni pastores. Entonces, el diezmo no es para ningún pastor, el diezmo no es para ningún sacerdote levita. Aunque Dios les paga a ellos y la obra Dios la sostiene en esta tierra, pero Dios no pide el diezmo para los hombres, sino que pide el diezmo para Él. Es cosa dedicada para Él. Porque a través de los diezmos y la ofrenda estamos demostrando que Dios es el dueño de todo. Y al mismo tiempo estamos libertándonos de egoísmo y de avaricia. Y el egoísmo es idolatría. El egoísmo es pecado. El egoísmo es la madre de todos los pecados. El orgullo, la vanagloria, que nos hace idolatrarnos a nosotros mismos. Cuando alguien retiene los diezmos y las ofrendas, está demostrando de que se ama a sí mismo. Está demostrando que es egoísta. Y el problema de alguien que no diezme no es económico, sino que es un problema interno. Porque alguien puede ser avaro con $1.000.000, como también puede ser avaro con $1. Porque el problema no es la cantidad, sino que el problema es un estado mental y espiritual. Y Dios, al pedir los diezmos y la ofrenda, quiere que nos libertemos de egoísmo. Porque a través de los diezmos y la ofrenda apoyamos también la obra de Dios en esta tierra. Porque aunque nosotros buscamos una patria celestial, vivimos en este planeta Tierra. Y para moverse la obra de Dios en esta tierra necesita money, necesita dinero. Para que la iglesia se mueva en esta tierra necesita dinero. Noten, porque como hijos de Dios vivimos en dos ciudades, en la ciudad celestial y en el planeta Tierra. Somos ciudadanos de la patria celestial, pero también somos ciudadanos de países. Y para movernos en esta tierra necesitamos dinero. Y por eso es que Dios pide a su pueblo los diezmos y la ofrenda. Noten que en los tiempos de Malaquías el pueblo de Israel había caído en una tremenda apostasía. ¿Y qué trataba esta apostasía? De que estaban reteniendo y robando los diezmos y la ofrenda. Noten que hay un mandamiento que dice no robarán. Y cuando alguien retiene los diezmos y la ofrenda, está robando. Malaquías capítulo 3, versículo 10 al 12, dice acá: trae todos los diezmos al alfolí. El alfolí, en los tiempos de Israel, era una especie de granero, donde se iban a dejar los granos. Lo que se cosechaba, se iba a dejar allí. Y eso servía para el sostenimiento de los levitas, porque a través del santuario Israel predicaba el evangelio. La economía hebrea era una representación compacta del evangelio. Israel en el Antiguo Testamento
a través de su liturgia en el santuario, predicaba el evangelio a todas las naciones. Por eso es que Jerusalén fue puesta en medio de las naciones. Porque si alguien quisiera pasar por allí a otra ciudad, Israel tenía que aprovechar de predicarles el evangelio en sombras y tipos a los que pasasen por allí. O sea que Israel, a través de la economía, predicaba el evangelio. Eso dice Pablo en el libro de los Gálatas. Porque también a ellos se les predicó la buena nueva, el evangelio. Porque a través de esa liturgia, el santuario, todo ese simbolismo que se hacía en el santuario, las fiestas, las santas convocaciones, eran un símbolo del plan de salvación. Y el diezmo para esto servía. En otras palabras, el diezmo era para Dios y Dios se encargaba de sostener la economía hebrea en el santuario. Quiero que entendamos eso, que el tema del diezmo y la ofrenda no tiene nada que ver con el hombre, sino que es Dios. El centro de la ofrenda y del diezmo es Dios, porque la Biblia es cristocéntrica. Y noten cómo dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Noten para qué era el diezmo: para que hubiese alimento en mi casa. O sea que para que los siervos de Dios trabajaran. No era para que tuvieran de haraganes, ganándose el sueldo sin trabajar. El objetivo de los levitas era administrar en el santuario, enseñarle al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, enseñarle los estatutos al pueblo. Eso dice Ezequiel 44:23, léalo. O sea que el diezmo era para sostener la economía hebrea en el santuario, para que haya alimento en mi casa. ¿Qué es el alfolí hoy? El alfolí representa hoy la tesorería de la Iglesia Adventista Mundial. Dios, a través de su iglesia, le paga a todos aquellos obreros que trabajan a tiempo completo en la obra de Dios. Hay de aquel, si no está alimentando a la casa de Dios, Dios le pedirá cuenta. Porque el diezmo es para que haya alimento en mi casa. Y dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Hermanos, saqué estas citas bíblicas para demostrar que la obra de Dios en esta tierra se sostiene con diezmos y las ofrendas. El Antiguo Testamento, la economía hebrea se sostenía con diezmos y las ofrendas. Eran grano, lógico, era lo que cultivaba Israel. Vacas, ovejas, cabra. Era lo que cultivaba Israel y lo que producía. En los tiempos de Israel no existían dólares, ni existían yenes japoneses, ni pesos mexicanos. Hoy nosotros producimos eso. El diezmo se da de lo que Dios ha prosperado, de lo que se produce. Un indocto de la Escritura estaba diciendo en un canal de YouTube que el diezmo antes era en frijoles, en trigo y en cebada, no eran en dólares. Unos argumentos tan incoherentes, tan absurdos. Yo le llamo ignorantes de la Biblia. En los tiempos de Israel no existían dólares, sino que existía granos, aceite, cebada, trigo, cabras y ovejas, lo que cultivaba Israel, no existían dólares. Hoy nosotros usamos dólares y dinero. Eso sirve para que se sostenga la obra de Dios en esta tierra, la obra de Dios mundial. ¿Sí? Ahora, es bien importante que nosotros comprendamos este punto. Y lo estoy repitiendo varias veces para que quede claro. Dios instituyó el método de diezmos y ofrendas para sostener su obra en esta tierra. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. En el Nuevo Testamento no hay ninguna referencia bíblica que diga que este método de diezmo y ofrenda fue aniquilado. El tema de diezmos y ofrenda nunca fue tema de discusión en el Nuevo Testamento para que algún apóstol dijera, bueno, hoy ya no hay que darlo.
Cristo nunca debatió sobre el tema de los diezmos y la ofrenda. En efecto, sí hay un pasaje en Mateo 23 donde Cristo les dijo a los fariseos: esto era necesario sin hacer lo otro. Cuando condenó la hipocresía de los fariseos, que diezmaban la mente, el anhelo y el comino, pero dejaban la misericordia y el amor. Cristo les dijo que las dos cosas eran importantes. Pero en ninguna carta del apóstol Pablo o del apóstol Pedro o de Santiago o de Juan nunca se discutió el tema del diezmo. Igual como el tema del sábado nunca fue discusión en la iglesia apostólica. Porque lo que hace el Nuevo Testamento es confirmar la vigencia del sábado y también de los diezmos y la ofrenda. Porque ¿de qué manera se va a sostener la iglesia? Simplemente de diezmos y la ofrenda. ¿A dónde dice que Dios lo abolió? Yo quisiera que me dieran un texto bíblico, pero textual, donde diga de que el diezmo fue abolido. No existe, porque el tema del diezmo nunca fue tema de discusión. En el Concilio de Jerusalén, ahí fue la circuncisión que discutieron. Pablo en los Romanos fue otro tema que discutió. El tema de los Gálatas fue otro tema de justificación por la fe. Nunca fue tema de discusión el diezmo, ni tampoco el sábado. Solamente hay que tener una mente abierta para poder entender esto, hermanos, sin prejuicios. Y es bien importante que nosotros como pueblo de Dios comprendamos de que el diezmo y la ofrenda es el único método que Dios pide a su iglesia para sostenerse en esta tierra. La obra de Dios en esta tierra se sostiene a través de los diezmos y la ofrenda. Y ¿saben algo, hermanos? La Iglesia Adventista tiene un plan de recolección cada año. Es un método que la Iglesia Adventista hace cada año de recolectar dinero y pedirlo a los mundanos. ¿Saben de que eso tiene base bíblica? Vamos a ver de que Dios les dijo a los israelitas que dieran todo lo que tenían para construir el santuario. Eso que habían obtenido lo habían traído de Egipto, una nación pagana. Y esto lo corrobora también el espíritu de profecía, que el dinero que terminará la obra de Dios en esta tierra está en el bolsillo de los mundanos, de los impíos. Eso dice el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Por eso es que la Iglesia Adventista tiene un plan de recolección. Cada año se recolecta dinero para no solamente ayudar a los necesitados, sino para ayudar a la iglesia en muchas áreas a nivel mundial. Que lo pueden administrar mal, eso no me incumbe ni sé yo no lo sé si lo administran bien o mal. Ellos van a dar cuenta de eso, pero eso no es cuestión o no es justificación para retenerlo. El mandamiento dice es traer los diezmos y las ofrendas para que haya alimento en mi casa. Es bien importante que nosotros comprendamos eso, que la única forma de introducir dinero a la iglesia y la obra de Dios es a través de diezmos y la ofrenda. Noten cómo dice estas dos citas del espíritu de profecía. Esta cita la saqué del manual de iglesia del 2015. Dice así: Patriarcas y Profetas, página 506. Dice: el sistema de los diezmos y de las ofrendas tenía por objeto grabar en las mentes humanas una gran verdad, a saber que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas y que se le debe gratitud por los preciosos dones de su providencia. Interesante. Es lo que les dije al principio, que cuando devolvemos los diezmos y la ofrenda, estamos agradeciendo a Dios por los dones y su providencia, por las bendiciones que Dios nos da. Hermanos, y cuando hablamos de bendiciones no pensemos solamente en lo económico, porque Dios recompensa la fidelidad no solamente en bienes materiales, puede ser en conocimiento, salud, en cuidar la familia, que nunca falte el pan de cada día en la mesa, que siempre haya trabajo. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? O sea, las bendiciones de Dios no solamente tienen que ser económicas, no pensemos solamente en el dinero, porque los ávaros, los que critican el diezmo, solamente piensan en lo económico, en el dinero, porque el avaro, como Judas, piensa solamente en el dinero.
Cuando Dios pide los diezmos y la ofrenda, tiene un propósito: sostener la obra de Dios en esta tierra y libertarnos de egoísmo. Noten esta otra cita, Hechos de los Apóstoles, página 58. Es un libro de Elena de White. Hechos de los Apóstoles, página 58, dice lo siguiente: Dios ha dispuesto que la proclamación del Evangelio dependa de las labores y dádivas del pueblo. Dar. Noten, dar. Las ofrendas voluntarias y el diezmo constituyen los ingresos de la obra del Señor. ¿Cómo? Las ofrendas voluntarias. Anota esta información. Noten, el diezmo. Yo no sé de dónde han sacado los indoctos de la Escritura de que en la iglesia se obliga a alguien a que diezme. Yo no sé de dónde han sacado ese disparate. Así le llamo yo, son disparates o ideas descabelladas. En la iglesia a nadie le andan presionando para que diezme. Eso es voluntario. Y dice la cita: las ofrendas voluntarias y el diezmo constituyen los ingresos de la obra del Señor, de los medios confiados al hombre. Y sigue siendo el siguiente párrafo: Dios te reclama cierta porción, la 10ª parte. Los deja libres a todos de decidir si han de dar o no más que esto. La cita es clara: diezmo de 10ª parte, la ofrenda es lo que nazca en el corazón. Ahora, vamos a ver qué método usó Moisés para construir el santuario. Hermanos, el santuario hebreo, el tabernáculo hebreo, era físico, en el desierto. A través de eso, Dios predicaba el Evangelio usando a Israel. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿qué es el templo de Dios? Pablo usa el término naos para aplicarlo a la iglesia. Nosotros somos templo de Dios. ¿Quién es el ente que Dios usa para predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo? A su iglesia, así como usaba a Israel, para que Israel fuese luz a la nación. Así Dios sigue el mismo método, usa a su iglesia para que la iglesia sea luz a las naciones y predique el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hagámoslos la siguiente pregunta: ¿qué método usó Moisés para construir el tabernáculo? Interesante, muy interesante esta pregunta. ¿Qué método usó Moisés para construir el tabernáculo? Vamos a ver de que el mismo pueblo de Israel dio ofrendas de buena voluntad. Noten interesante este punto. Moisés no dijo: vamos a hacer una rifa. Voy a dramatizar para que entendamos el punto. Moisés nunca dijo: vamos a hacer una excursión, o vamos a vender panes rellenos, o pupusas, o arepa. Moisés nunca dijo eso. ¿Qué hizo Moisés? Dice que le dijo al pueblo que diesen de buena voluntad sus ofrendas. Moisés no dijo: vamos a hacer un baile o vamos a hacer una rifa porque necesitamos construir el santuario. Moisés no dijo: vamos a hacer una rifa, vamos a rifar un reloj o vamos a vender platos de comida para venderlos y así el dinero que recojamos va a servir para el santuario. Moisés no dijo eso. ¿Qué es lo que dijo Moisés a Israel? Leamos las citas bíblicas, hermanos, porque necesito que usted lea lo que dice la Biblia. Y no crea lo que dicen los hombres. Ya se lo dije varias veces en estos temas. No ande siguiendo a los hombres, porque muchos se han hecho idólatras de los hombres. Les encanta andar siguiendo a los hombres, son idólatras de los hombres. Critican a los católicos por idolatrar a estatuas de María, pero es posible que nosotros estemos idolatrando a los hombres.
Son miles de hermanos idólatras de los hombres y de predicadores, que solamente porque hablan bonito y tienen fama y elocuencia, andan repitiendo las mismas blasfemias y las mismas herejías, porque no leen ni estudian. Por eso, hermanos, como Ministerio Apología Adventista, para nosotros es importante que usted crea lo que dice el texto bíblico. No ande creyendo los hombres, por favor. ¿Qué hizo Moisés para construir el santuario? Le dijo a Israel: ten ofrendas de buena voluntad. Éxodo 25, 1 al 2. Éxodo 25, versículo 1 al 2 dice: Jehová habló a Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel que hagan tamales para vender. ¿Cómo? Perdón, me equivoqué. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿Para quién? Para mí ofrenda. Porque las ofrendas no son para el pastor, sino que son para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tomen ofrenda para mí, de todo varón que la diere de su voluntad. Miren que estoy leyendo despacio para que podamos entender, hermanos. Un hermano me dijo: hermano, usted va muy ligero, así que vaya despacio. Así que tratamos de ir despacio para que puedan ustedes ir anotando las citas bíblicas y las puedan leer. Noten cómo Dios le dijo a Israel a través de Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. O sea que todo lo que damos para la obra de Dios tiene que ser por amor y de voluntad. Si usted da mucho dinero, pero si no lo da por amor y de buena voluntad, sino para que la gente lo vea, para Dios no vale eso. Dios quiere que seamos dadores alegres, de buena voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Eso dice Éxodo 25, 1 al 2. Dios le dice a Moisés: pídele a Israel, a los hijos de Israel, que den ofrendas de corazón y de buena voluntad, ofrendas para mí. Noten cómo dice Éxodo 35, 21. Éxodo 35, 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Interesante. Que su corazón lo estimuló. Se dan cuenta, hermanos, que cuando damos, nos estamos desarraigando el egoísmo que hay en nuestro corazón. Una persona que no dé de corazón y de voluntad está demostrando que es una persona egoísta. ¿Y quién fue el primero egoísta? Fue Lucifer. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Todo se dio de corazón y de buena voluntad. Es interesante lo que dice Éxodo 35, 29. Éxodo 35, 29 dice: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieran corazón voluntario. ¿Cómo, hermanos? Corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que le hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Noten que nadie anduvo amenazándolo, nadie anduvo rogándolos, nadie anduvo repitiéndoles que tenían que dar. Nadie anduvo ofreciéndoles una rifa. Nadie anduvo patrocinando una excursión como lo se hacen hoy en las iglesias. Nadie hizo eso. Dice que se pidió de buena voluntad y de corazón. Y sabe, hermanos, que la gente llevó tantas ofrendas para construir el santuario que llegó un momento donde Moisés dijo:
ya no traigan porque está todo completado. O sea, que rebalsó la bendición de Dios. Y noten, hermanos, cuando se da de corazón y de buena voluntad, Dios multiplica eso al 100 por 1. Éxodo 36, versículos 6 al 7. Éxodo 36, versículos 6 al 7. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento, diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. O sea, ya no traigan más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¡Wow, hermanos! Esto merece un fuerte amén. Cuando el pueblo de Dios da de corazón, Dios multiplica eso. Y no necesita la iglesia estar en crisis económica. La crisis económica es un fruto de la maldición, que no se está cumpliendo el mandamiento de Dios, porque la maldición, dice Salomón, que no viene sin causa. Dice que Dios pidió al pueblo y el pueblo dio todo lo que tenía. Empezaron a dar de corazón y de buena voluntad. Y dice que Moisés dijo: ya no. Y dice, y hasta sobraba. Terrible, hermanos. Ahora voy a leer dos citas del Espíritu de Profecía, donde Elena de White contrasta lo que hizo Moisés para construir el santuario y lo que hacen hoy muchas iglesias liberales. Y noten que no estoy criticando, simplemente estoy diciendo la verdad. Hermanos, ¿quiénes son culpables de que dentro del pueblo se introduzca apostasía? Son los malos líderes. Recuerden de que Moisés era el líder de Israel. Por eso es que Dios se comunicó con Moisés: dile al pueblo que den de buena voluntad y de corazón diezmos para mi santuario. ¿Sí? El objetivo, hermanos, de este tema no es criticar a nadie. Simplemente el objetivo es que hagamos conciencia que muchas veces por falta de conocimiento se practican cosas erróneas dentro del pueblo. Muchas iglesias, cuando se ven en aprietos económicamente hablando, empiezan a hacer rifas, bailes, métodos equivocados, empiezan a hacer salidas, caminatas o excursiones para recoger dinero. Y no importa que se hagan en la punta del volcán. El problema es el método. ¿Para qué quieren usar ese dinero? Quieren pintar el templo. Dicen, vamos a hacer una excursión para pintar el templo. Quieren poner azulejo en los baños. Vamos a rifar una plancha. Hermanos, vamos a ver de que eso es abominación para Dios. Porque Dios no necesita de rifas de plancha. Dios no necesita que hagamos panes rellenos para venderlos y recoger dinero para la iglesia. Esos son métodos equivocados. Y vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. Hermanos, en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana hay 5 páginas donde se habla de esto. El título se llama Ofrendas cojas y enfermas. En el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Si no lo tiene, cómprelo o descárguelo y lea las 5 páginas que hablan de este tema. El único método que Dios ha establecido para que su obra se sostenga en esta tierra son diezmos y la ofrenda. Voy a leer lo que dicen algunas citas porque son muchas, solamente voy a usar algunas citas y después vamos a ver lo que dice el manual de iglesia sobre esto, hermanos. O sea, lo que está predicando en esta hora el hermano Rafael no es algo nuevo, que se lo sacó de la manga de la camisa o se lo vino a inventar acá cuando venía de camino para el templo en su bicicleta. Esto, hermanos, es algo que la iglesia adventista ha enseñado siempre esto. Lo que pasa es que nos hemos olvidado. Noten cómo dice Consejos sobre Mayordomía Cristiana en la página 214, párrafo 3 y la página 215, párrafo 1 del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana.
Noten el contraste que hace la sierva del Señor entre lo que hizo Moisés con el tabernáculo y lo que hacen muchas iglesias modernas hoy en día. El plan de Moisés, puesto en práctica en el desierto para reunir recursos financieros, tuvo tremendo éxito. No fue necesario compeler a nadie. Moisés no pregonó ningún gran banquete, no invitó a la gente a reuniones de alborozo, de baile y de diversiones comunes. Tampoco instituyó juegos de lotería, ni cosa alguna profana para obtener recursos a fin de levantar el tabernáculo de Dios en el desierto. Dios ordenó a Moisés que invitara a los israelitas a llevar ofrendas de buena voluntad. Noten, hermanos, es una gran diferencia para lo que se practica hoy en día en las iglesias. Y es terrible, hermanos, que yo platiqué con un anciano de iglesia y le expliqué este tema, hermano. ¿Por qué ustedes imitan a las iglesias evangélicas en hacer esta clase de cosas para recoger dinero a la iglesia? Y me dice el hermano, es cierto lo que usted me dice, ya leí la cita, sí es cierto, pero yo con mi iglesia siempre vamos a seguir haciendo esto. Pura rebelión. Pura rebelión. Estamos cumpliendo la misma rebelión del pueblo de Israel. Terrible, hermanos. Y noten cómo dice la siguiente cita. ¿Cómo considera Dios a las iglesias que se sostienen recurriendo a tales métodos? Cristo no puede aceptar esas ofrendas porque no son dadas por amor y devoción a Él. Hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Usted puede hacer rifas y panes rellenos y excursiones y hacer lo que le da la gana, pero noten la cita lo que dice: Cristo no puede aceptar esas ofrendas porque no son dadas por amor y devoción a Él, sino que son promovidas por la idolatría del yo. Esto se debe a lo que muchos no harían por amor a Cristo, lo hacen por amor a los manjares exquisitos y gratificantes, al apetito, y por amor a las diversiones mundanales, que complacen el corazón carnal. Noten esta cita, hermano. Lean la cita, 5 páginas hay en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Ahora, ¿por qué al tema le hemos puesto ofrendas cojas y maldecidas por Dios? Y en efecto, esto está en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 212, párrafo 4, dice. Noten cómo dice esta cita. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 212, párrafo 4, dice: alejémonos de todas estas corrupciones, disipaciones y festivales practicados en la iglesia que ejercen una influencia desmoralizadora sobre jóvenes y adultos. No tenemos derecho de cubrirlo con una capa de santidad, simplemente porque los recursos obtenidos se hayan de emplear en los beneficios de la iglesia. Tales ofrendas son cojas y enfermas y llevan la maldición de Dios. Cuando leí esta cita, hermanos, me estremecí. Cualquier método de introducir dinero a la iglesia que no sea por diezmo y ofrenda, esas ofrendas llevan la maldición de Dios. Un hermano me dijo, esta Elena de White se refería a otra cosa. Mire, hermano, cuando alguien quiere evadir la verdad, se va por la tangente y inventa argumentos falaces. La cita es clara. La Biblia claramente dice que el único método para introducir dinero a la iglesia es diezmos y ofrendas. Y aquí dice, tales ofrendas son cojas y enfermas y llevan la maldición de Dios. Hermano, fíjese que vamos a invertir el dinero en la obra de Dios. Dice, esa es la excusa que ponen, la excusa barata. Aquí dice, no tenemos derecho de cubrirlo con una capa de santidad, porque según ellos los recursos serán para la obra de Dios. Pero tales ofrendas son cojas y llevan la maldición de Dios. Les voy a repetir la cita donde dice eso. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 212. Ahora, noten la página 216 y párrafo 2. Todos estos métodos para llevar dinero a su tesorería constituyen una abominación para Él. Es una falsa devoción
la que promueve tales procedimientos. Noten, es una falsa devoción. Es una mezcla de fuego extraño, de lo santo y lo profano. Cuánta ceguera e infatuación afectan a muchos que pretenden ser cristianos. Los miembros de la iglesia están haciendo lo mismo que los habitantes del mundo que vivían en los días de Noé. Noten cómo lo compara ella. Y en la siguiente página también lo compara con el pecado de Nadab y Abiú. Cuando sus pensamientos se dirigen continuamente hacia el mal, todos los que temen a Dios aborrecerán tales prácticas como una desfiguración de la religión de Cristo Jesús. Noten cómo dice la siguiente cita: Consejos sobre mayordomía cristiana, página 215, párrafo 2, dice: los cristianos presuntuosos rechazan el plan de Dios para reunir recursos para su obra. ¿Y qué echan mano para suplir esta falta? Hay una pregunta. Dios ve la impiedad del método que adoptan. Los lugares de culto son contaminados con toda clase de disipación idólatra, porque hasta los púlpitos usan para promocionar las excursiones, las rifas, los tamales y los panes rellenos. Y noten cómo dice: los lugares del culto son contaminados con toda clase de disipación idólatra, a fin de ganar un poquito de dinero de los amadores egoístas y de los placeres para pagar las deudas de la iglesia o sustentar la obra que ésta realiza. Pero alguien puede decir: hermano Rafael Díaz, esto para mí es nuevo, es chocante para mí, porque en mi iglesia donde yo me congrego hacen esta clase de cosas. ¿Qué podemos hacer? Saben, hermanos, que el manual de iglesia, lo que pasa es que no estamos leyendo. El manual de iglesia condena esta práctica también. Por eso yo le he dicho, hermano, que todo adventista y miembro de junta tiene que conocer el manual de iglesia. Porque el manual de iglesia, aunque no es inspirado por Dios, pero es sacado de la Biblia y el espíritu de profecía. Noten cómo dice el manual de iglesia del 2015 en la página 143. Manual de iglesia 2015, página 143. Y esto para los ancianos y los líderes que promueven esto. Métodos inaceptables de recolectar fondos. La iglesia local debe adoptar una clara postura en contra de los métodos inaceptables para recolectar fondos, dice el manual de iglesia. Noten lo que sigue siendo el manual de iglesia. El manual de iglesia cita una cita del espíritu de profecía. Testimonios para la iglesia, tomo 9, página 75, dice: cuando se necesita dinero para fines religiosos, ¿a qué medios recurren muchas iglesias para obtenerlo? A ventas, banquetes, a rifas y cosas parecidas. A menudo, los lugares consagrados al servicio divino son profanados por festines en que se bebe, se vende y se compra, y donde la gente se divierte. De este modo desaparecen los jóvenes el respeto por la casa de Dios y su culto. Disminuye el dominio propio, el egoísmo y el apetito. El amor a la ostentación son estimulados y se fortifican con esta práctica. Y cita otra cita el manual de iglesia, Hechos de los Apóstoles, página 251. Está en la misma página del manual de iglesia, página 143. Estoy citando el manual de iglesia del 2015, dice: Hechos de los Apóstoles, página 251. A medida que la obra de Dios se extiende, se pedirá ayuda más y más frecuentemente. Si los profesos cristianos fueran fieles en traer a Dios sus diezmos y las ofrendas, su tesorería estaría llena. No habría entonces que recurrir a exposiciones, lotería o excursiones de placer para asegurar fondos para el sostén del evangelio. Hermanos, es terrible. Ahora, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra postura como miembros de iglesia que conocemos hoy este tema? ¿Cuál debe ser su postura hoy, hermano, que quizás antes no conocía esto y hoy sí lo conoce?
Y lo estoy invitando a que lea. No quiero que me crea a mí, quiero que lea. Quiero que se asegure si el hermano Rafael lo que está diciendo es cierto o falso. No quiero que me crea a mí, quiero que crea lo que está escrito. He usado Biblia, Espíritu de Profecía y el manual de iglesia. Dije en este tema que los culpables de que se patrocinen estos métodos falsos para introducir dinero a cualquier departamento de la iglesia son los líderes locales de las iglesias, ya sean ancianos, directores de escuela sabática, directores de jóvenes, dorcas o diaconizan. Por eso, hermanos, debemos enseñarles al pueblo a que haga diferencia entre lo santo y lo profano. Me llamó la atención lo que dice también Elena de Juan en estas páginas del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Dice que ella lo compara al pecado de Nadab y Abiú. Dice que usar métodos para introducir dinero a la iglesia, métodos equivocados, es cometer el mismo pecado de Nadab y Abiú. Lean las páginas ahí. Lean, ahí está todo, 5 páginas. ¿Qué es lo que pasó con Nadab y Abiú? Nadab y Abiú eran 2 hijos de Aarón. Nadab y Abiú, por entrar borrachos al templo, no supieron hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y Dios los calcinó. Esto está en Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en él fuego extraño, fuego que nunca les mandó. Noten, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. O sea, lo mezclaron con incienso, dice el texto. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Alguien puede decir, pero yo cuando vengo a la iglesia no vengo ebrio con alcohol, pero podemos estar ebrios del error. Podemos ser miembros aún de la iglesia y estar ebrios con errores. Levíticos 10, versículo 8 al 11. Noten qué es lo que pasó con estos 2 sacerdotes. ¿Por qué ofrecieron fuego extraño? Porque habían entrado ebrios al santuario. Y una persona ebria no puede discernir entre lo santo y lo profano. Levíticos capítulo 10, versículo 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vosotros por generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Saben de que este mismo mandato era para todos los sacerdotes levitas, líderes del pueblo de Israel. Esto lo dice el libro de Ezequiel. Ezequiel 44, 23, dice el profeta acá. Ezequiel 44, 23, dice así. Hablando a los sacerdotes levitas, los líderes de Israel, los líderes del pueblo, y enseñarán a mi pueblo, estoy leyendo Ezequiel 44, 23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Usted que escuchó este tema, llévelo a su iglesia. Es posible que en su iglesia estén practicando estos métodos equivocados para introducir dinero. Y en lugar de que la obra crezca, estamos atrayendo el desagrado de Dios. O sea, empeoramos el problema. O sea, cuando nosotros hacemos un método equivocado, según nosotros en nuestra mentalidad, para que haya dinero en la iglesia porque estamos en crisis económica, empeoramos el problema. Le empeoramos. Aquí tenemos un dicho que decimos, salió el fuego para ir a caer a la brasa. Hermanos, espero que esta reflexión o esta exhortación haya servido para que podamos recapacitar y hacer lo que a Dios le agrada. Esto no fue ningún regaño, sino que fue una exhortación para la honra y gloria de nuestro Dios. Vengamos de rodillas para orar. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por esta exhortación, por este tremendo estudio de tu palabra. Quizás ignorábamos esto, pero gracias, Señor, a tu palabra y los testimonios de tu sierva que nos han ayudado a discernir que el único medio para introducir dinero a la iglesia son diezmos y las ofrendas.
Bendice a tu pueblo, bendice a todos aquellos hermanos que van a escuchar este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.